Hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast Universidad Galileo. Soy Rocael Hernández y hoy tenemos el placer de contar con Eric Campos de BAC Centroamérica, BAC Guatemala. Bienvenido, Eric. Gracias Rocael. Un gusto estar acá con todos ustedes y poder compartir de nuevo con la Universidad Galileo y compartir experiencias sobre crecimiento y desarrollo para Guatemala. Sí, sobre todo en estos tiempos de tantos cambios, ¿verdad? Eric, nos gustaría que empezáramos, que nos contaras un poquito acerca de tu experiencia profesional. Ya llevas 25 años en el BAC. Cuéntanos un poco de dónde vienes y un poco de la experiencia. Sí, claro. Pues una de las cosas que me gusta contar también es que BAC quiere decir Banco de América Central y me siento muy centroamericano porque crecí en un pueblo pequeñito, cafetalero, a la par de la frontera con Panamá, en Costa Rica, que se llama San Vito, un lugar de vocación agrícola. De hecho, ahí me gradué del colegio como técnico agrícola. Después de eso, pues voy a la universidad, estudio economía, ahí conozco a mi esposa, que es nicaragüense. Entonces ya Costa Rica, Panamá, Nicaragua, y entro al BAC, donde tengo la oportunidad de trabajar en las áreas comerciales y después en el área regional, donde tuve la oportunidad de apoyar a los 6 BACs que estamos en toda Centroamérica. Estamos en Panamá, en Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, por supuesto. Y entonces eso me ha permitido, digamos, tener la experiencia y la oportunidad de trabajar en los 6 países y con el privilegio de estar en Guatemala ya desde hace, como presidente ejecutivo desde hace 8 años, pero muy importante desde el 2010 que paso a la parte regional, entro a la Junta Directiva de BAC Guatemala. Entonces ya tengo 15 años de poder colaborar y contribuir al desarrollo de este hermoso país. Excelente, muchas gracias. Sí, yo creo que BAC se ha caracterizado por ser uno de los bancos innovadores dentro de la región centroamericana, dentro de Guatemala. Cuéntanos un poco cuál es la perspectiva que ven en el tema de innovación, porque uno va a las agencias de BAC y ve que son diferentes, ¿verdad? Y luego uno ve los productos o el crecimiento de BAC y uno dice, aquí está sucediendo algo diferente. Y cuando uno contrasta tal vez con otros mercados más desarrollados, hay bancos muy innovadores, por ejemplo en Estados Unidos, que tienen un poco la línea de BAC. Cuéntanos un poco cuáles son la perspectiva de innovación que ustedes tienen, porque el tema de banca, pues obviamente por un lado está muy regulado, pero por otro lado todo el tema de banca está sufriendo muchos cambios y mucha innovación. Sí, no, qué buena tu pregunta, porque efectivamente nosotros tenemos ya más de 7 décadas, 70 años de trabajar y servir en toda Centroamérica y Panamá. Empezamos, y eso es lo que la gente nos conoce mucho por un tema de tarjetas de crédito. Entonces empezamos con Credomatic, ¿verdad? Y era una forma de llevar crédito accesible a la gente de forma innovadora. Y ahí empezó toda la semilla de la innovación, porque hay que pensar que, por ejemplo, la tarjeta de crédito es el primer producto que tiene una persona de crédito formal. Y entonces a mí una de las cosas que me ilusiona mucho es encontrar las historias de muchas pymes que el único crédito que tenía en su momento era una tarjeta de crédito para poder fondear el capital de trabajo de su compañía, para crecer. Y hay historias hermosas de gente que empezó, por ejemplo, acondicionando un terrenito y terminó siendo un hotel de 5 estrellas a punta de la tarjeta, ¿ah? Entonces, en ese sentido, empezó el BAC con el tema de las tarjetas, después fue evolucionando otros servicios y hoy por hoy, por ejemplo, somos el grupo financiero más grande de Centroamérica y más de la mitad de nuestro portafolio, estamos hablando de casi 12 billones de dólares, es crédito empresarial. Ya no es tanto el tema de tarjetas, sino las empresas y en pymes, cosa que nos enorgullece mucho, más de 5 billones de dólares en crédito a pequeñas empresas. Entonces, hemos ido diversificando siempre en la búsqueda de innovar y de hecho, nuestro propósito se evolucionó a que hoy nuestro propósito es reimaginar la banca. Entonces, cuando todos los ejecutivos, más de 20,000 personas en BAC, en toda Centroamérica, llegamos al banco y decimos, tenemos que reimaginar lo que hacemos todos los días.
eso nos pone una barda constante de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos diferente? Porque para nosotros reimaginar la banca significa cómo reimagino los productos, cómo reimagino los procesos, cómo reimagino el servicio, cómo reimagino la atención que damos. Entonces estamos constantemente buscando cómo hacer las cosas distintas. Claro, sí. Yo creo que en general nos encontramos en una época en la economía, en la humanidad, en la sociedad, donde todos tenemos que reimaginar, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, tanto a nivel individual como profesional, como estudiante, como, digamos, empresario, pero también como organizaciones que servimos a la sociedad, y los bancos pues están llamados a eso, ¿verdad? ¿Qué iniciativas nos podrías comentar que han implementado, digamos, durante los últimos años que han sido como sus puntas de lanza o que quieras mencionar respecto de reimaginar la banca? Sí, bueno, y es muy importante eso que mencionas de que es reimaginar sin perder lo esencial. En el caso nuestro es, ¿para qué para qué nos innovamos constantemente? Para las familias, ¿verdad? Porque al final todo lo que hacemos es reimaginarnos para lo que es básico y central, y sobre todo que los latinoamericanos y Guatemala en particular valoramos muchísimo, que es la familia, los valores alrededor de la familia, cómo cuidamos y protegemos a la familia. Entonces, por ejemplo, solo este año un sueño largamente acariciado fue que cómo democratizábamos el acceso al ahorro, no solo en cuenta bancaria, sino, por ejemplo, certificados a plazo, certificado digital. Y te voy a contar una experiencia. Si vos querés abrir un certificado a plazo, digamos a 3, 6, 9, 12 meses, típicamente tenías que ir a una agencia, gastarte 2, 3 horas, claro. Y claro, entonces eran montos muy importantes y montos, había límites porque era muy costoso, era un proceso muy oneroso, tanto para la persona como para la organización. Y a partir de hace unos 6 meses, después de un trabajo muy intenso de reimaginarnos, lanzamos el certificado a plazo digital. Oh, wow. Entonces ahora la gente desde 5,000 quetzales puede en su celular abrir un certificado a plazo a 3, 6, 9, 12, un año, 18 meses. Puede programar diferentes y hemos logrado un crecimiento aceleradísimo porque la gente ahora desde su móvil, los guatemaltecos de su móvil pueden decir, pucha, quiero ahorrar para la educación de mi hijo, quiero preparar unos fondos para cuando me viene el bono 14 y decir, bueno, quiero tener algunos ahorros para cualquier emergencia. Se mete en su móvil y en 5 minutos obtiene un mejor rendimiento, pero más importante, está creando una cultura de ahorro. Y eso antes estaba como muy a alto nivel y ahora lo hemos abierto a toda la población. ¿Por qué? Porque uno de los temas es reimaginar la banca para generar prosperidad. ¿Y prosperidad a quién? A los guatemaltecos, porque al final nos debemos 70 años de servir a Centroamérica y a Guatemala, nos debemos a la comunidad, a los ciudadanos de Guatemala, a los guatemaltecos, para que sigan creciendo y generando prosperidad para ellos y sus familias. Perfecto, sí, y eso de dar accesibilidad a este tipo de productos financieros, pero sobre todo con el ingrediente de velocidad y tecnología, es fundamental porque nos hace más rápidos y nos puede llevar a mayor prosperidad como sociedad y como clientes del banco. Dentro de ese tema mencionabas que pues obviamente lo digital va a ser mucho más rápido que venir a una agencia. ¿Cuál es el futuro que ustedes ven de las agencias? Porque como mencionaba hace un rato, pues las agencias del BAC ya se sienten diferentes, ya se ven diferentes, pero ¿cuál es la perspectiva que ustedes ven, tal vez en el corto plazo, pero también en el largo plazo de las agencias? Sí, y tocas un tema bien interesante que es cómo en general nosotros vemos y creemos en la innovación para beneficio de las personas. De hecho, en nuestra estrategia le decimos, hablamos de life centric. Y entonces, todo el tema de innovación, automatización y digitalización, nosotros lo hablamos de robotizar a la gente para humanizar las relaciones. Porque es muy interesante, ¿verdad? O sea, al final, si uno se pone a pensar y tiene un proceso manual, tiene una persona haciendo tareas mecánicas repetitivas una y otra vez. Entonces, lo que queremos es esas tareas repetitivas y mecánicas que se automaticen, se digitalicen y entonces liberamos el tiempo de la gente para que pueda tener conversaciones con nuestros clientes, con sus comunidades, con la gente que atienden y sirven y entonces entender sus necesidades. Y si uno ve la historia de la humanidad, ha sido esa.
si nosotros recordamos o hacer un poquito de memoria que las fábricas en 1800, en 1900, la gente tenía que trabajar 18 horas al día sin parar, no existía código de trabajo, no existían derechos laborales, o sea, no existían sábados y domingos. O sea, la gente tenía que trabajar toda la semana 18 horas diarias y tal vez acostarse en un camastro a la par de la máquina. Bueno, todo eso se ha automatizado y ahora pues tenemos feriados y tenemos fines de semana y tenemos jornadas laborales más cortas y podemos compartir más con la familia. Entonces vamos humanizando las relaciones y desrobotizando a la gente. Entonces, a tu pregunta en concreto, ¿cómo vemos las agencias? Que nosotros cada vez más, y por eso el diseño, porque son diseños pensados en conversaciones, en relaciones, en cómo aconsejamos y ayudamos a nuestros clientes a llenar sus objetivos, a llenar su potencial y crear esa prosperidad para sus familias y esa prosperidad compartida. Excelente, creo que es una visión muy interesante y de alguna forma las nuevas tecnologías, por ejemplo la inteligencia artificial, nos están empujando a, por un lado, automatizar procesos que nos consumían mucho tiempo, que son necesarios, que son parte de las regulaciones, etcétera, pero por otro lado, el tema humano de cercanía, ¿verdad? La cercanía, el asesoramiento. Y hablando de ese aspecto específico, yo creo que uno de los retos importantes de nuestros países, Guatemala no es la excepción, es la bancarización o traer más personas a la banca. ¿Cómo ven eso ustedes? Porque creo que nos encontramos en unos tiempos donde van a haber oportunidades extraordinarias para hacer eso. Y también no solo oportunidades de hacerlo, sino oportunidades de generar prosperidad para las personas. Sí, hay que recordar que, de nuevo, ha habido, la inteligencia artificial es una consecuencia más en un ciclo de innovaciones, en una nueva revolución. Y la revolución que estamos viviendo y que acabamos de pasar fue la revolución del acceso al Internet móvil, ¿verdad? Y pasar del frijolito al teléfono inteligente. Y entonces el teléfono inteligente es básicamente un teléfono que te da acceso a Internet y de ahí a una amplia variedad de servicios. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, la banca, si se hablaba hace 20 años, ¿verdad? Yo tengo 25 de estar en BAC, ¿verdad? Hace 20, 25 años, el tema de las filas y las colas y las agencias, ¿verdad? Hoy, y nosotros servimos a más de 5 millones de clientes móviles, ¿verdad? Que hacen sus servicios y sus transacciones desde el móvil. Tenemos esos millones de clientes entrando todos los días a hacer transferencias, a hacer sus pagos, de tal manera que ha habido una capacidad de poder llegar a más gente, más inclusión financiera. Y cuando uno piensa que en Centroamérica somos un poquito más de 40 millones de habitantes en toda la región, todavía tenemos un potencial de ayudar a muchas más personas. Y, por ejemplo, uno de los temas que hemos invertido muchísimos nosotros como parte de la prosperidad es el tema de educación financiera. Entonces, hemos probado varias cosas, videos, lecturas, materiales. Tenemos convenios con los Ministerios de Educación. Tenemos un convenio con el Ministerio de Educación de Guatemala para dar educación financiera en las escuelas, en los colegios. Pero imagínate lo que podríamos, lo que queremos, lo que soñamos hacer ahora con la inteligencia artificial. Entonces, ya modificamos nuestro sitio, Finanzas Positivas, y nuestro siguiente nivel es cómo lo vamos personalizando cada vez más y aprovechando incluso tecnologías como inteligencia artificial para poder llegar a la gente y ayudarle en su ruta de la prosperidad. Sí, ese tema de educación financiera es una de las piedras angulares, sobre todo para lograr ese potencial que toda la sociedad tiene y que se pueda beneficiar de la banca. Ahora bien, dentro de las iniciativas de innovación, pues obviamente uno puede pensar que en el término inteligencia artificial, bueno, recientemente tuvimos el Summit y pues ahí vimos muchos de los elementos, pero yo quisiera saber cómo ustedes están abordando el tema de inteligencia artificial, porque lo podemos ver en diferentes niveles. Obviamente un nivel operativo a lo interno, cómo transformar esa cultura, cómo transformar esos procesos, cómo automatizarlos. Otro hacia los clientes, tanto corporativos, empresas, como clientes finales. ¿Qué son las estrategias que ustedes están tomando para incorporar la inteligencia artificial en el corto plazo?
Sí, yo creo que, y en eso nuestro consejo y nuestra propia experiencia, es que cuando uno aborda nuevas tecnologías, incluyendo el móvil y ahora la inteligencia artificial, uno lo primero que tiene que entender es, la primera tarea es crear las competencias. Sí. ¿Y qué significa para nosotros crear las competencias? Que la organización y tu organización, aunque seas una pyme o que seas tu propio empresario, hay que entender de qué se trata esto, ¿verdad? Hay que entender qué es, cuáles son los beneficios, etcétera, entender la tecnología. En este caso, nosotros hemos creado las competencias capacitando gente, entrenándolos internamente, generando conversaciones internas y también llevándolas hacia afuera. Entonces, crear las competencias. La segunda es valorar los riesgos, ¿verdad? Porque toda nueva tecnología viene con beneficios, pero también conlleva riesgos, ¿verdad? Entonces, lo segundo es entender los riesgos, ¿verdad? ¿Qué significa? Sobre todo cuando nosotros, como organización financiera, tenemos la confianza de nuestros clientes, más de 5 millones de clientes que depositan su confianza en nosotros y dicen, bueno, yo confío que el banco sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces nos entrega los depósitos y nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos con eso. Entonces, trabajamos muchísimo en todo lo que se llama ciberseguridad. Entonces, es toda una nueva industria que ha nacido a raíz del tema ahora de ciberseguridad con inteligencia artificial. Porque así como están los buenos, están los malos, que están usando inteligencia artificial para tratar de hacer cosas malas. Entonces hay que prepararse, ¿verdad? Hay que generar escudos que protejan. Entonces, valorar los riesgos y prepararnos para los riesgos. Y tercero, crear los casos de uso, ¿verdad? Sí. Porque al final hay que recordar que una tecnología es un cómo, no es el para qué. O sea, la tecnología al final, los seres humanos somos los que dictamos hacia dónde vamos y qué queremos. Y en ese sentido, la inteligencia artificial, así como el móvil, así como otras tecnologías, lo que nos ayudan es a acelerar, a mejorar, a llegar más rápido a los objetivos que tenemos. Entonces, en ese sentido, nosotros pues queremos generar más inclusión financiera, más prosperidad en Guatemala. Entonces, ¿cómo usamos la inteligencia artificial, la tecnología, con nuestras competencias de una forma segura para lograr el objetivo de más prosperidad a los guatemaltecos? Buenísimo, pues yo creo que ahí está bien resumido la forma de abordar el tema de una innovación tan disruptiva como la IA, es generar competencias organizacionales, medir los riesgos sabiendo que tenemos que tomar riesgos, porque quien no toma riesgos no va a innovar. Y sobre todo en el tema de la IA que está cambiando tanto que obviamente es una probabilidad. Tú lo decías en una de tus charlas, la IA es una probabilidad, no son unos y ceros como los conocemos normalmente en una computadora. Sí, que ahí aprovecho porque hay mucha esa confusión, ¿verdad? Obviamente todos hemos visto Terminator, ¿verdad? El que no la ha visto, ¿verdad? Terminator, hemos visto todas esas películas catastróficas, ¿verdad? Donde viene una entidad pensante, ¿verdad? Que esa decide para qué, ¿verdad? Y ese es el tema. Hoy por hoy, los modelos de inteligencia artificial son modelos matemáticos altamente sofisticados de predicción para poder contestar preguntas que le hacen los seres humanos. Correcto. Y entonces, en ese sentido, no es una entidad pensante per se. O sea, si uno no le pregunta, los modelos no contestan, ¿ah? Entonces, no es un ente como Skynet que está como en la película, decidiendo qué hacer, pensando por sí misma, decidiendo qué hacer con la humanidad, porque al final el tema de estas películas de apocalípticas es que hay una entidad que dice cuál es el mejor beneficio para la humanidad, de destruirla. Entonces, o cuál es el mejor beneficio para el planeta, acabar con la humanidad. Entonces, eso no está pasando, eso no está pasando, sino que más bien son modelos y herramientas al servicio de la humanidad. Obviamente son los seres humanos los que deciden cómo lo usan positivo o negativamente. Ese es el tema. Y en ese sentido, definitivamente, una de las cosas que nos ha permitido este crecimiento, ser la organización financiera más grande de la región, es abrazar el cambio, entender los riesgos y cómo mitigamos los riesgos y generamos los beneficios para nuestros clientes. Excelente. Y como último paso mencionabas el tema de los casos de uso o de esos proyectos de innovación que tenemos. ¿Nos puedes mencionar algunos proyectos de innovación que tengas a lo interno? Ya has mencionado algunos, pero ¿nos puedes mencionar algunos 2 o 3 o los que quieras al respecto? Sí, y eso es otra cosa interesante ahora con la inteligencia artificial y las posibilidades que se abren, porque se crean nuevos trabajos.
y nuevos roles y nuevas oportunidades. Ya mencioné el tema de ciberseguridad. Hoy es una de las profesiones más demandadas que hay, mejor pagadas. Y yo invito a los muchachos que están pensando en estudiar o que están estudiando temas de tecnología que busquen especializarse en temas de ciberseguridad. Es un tema que no solo los bancos, o sea, todas las industrias van a buscar más porque crece el nivel de necesidad y crece el nivel de competencias necesarias. Otro campo bien interesante, y esta es una anécdota particular de BAC, creamos un modelo que le ayuda a nuestros agentes que contestan el teléfono a mejorar sus capacidades de respuesta. Entonces, antes, cuando un cliente llamaba y hacía una pregunta difícil, el agente lo que hacía era ir al supervisor o empezaba un proceso de escalación, ¿no? O sea, sí, pues, para encontrar a la persona que sabía la respuesta a lo que el cliente estaba preguntando. Claro. Entonces, creamos un modelo que resume el contenido de las respuestas más frecuentes y todo, y se lo pusimos como asistente a la persona que está llamando. Entonces, si la persona está hablando con el cliente y sale la pregunta, puede, si no la sabe, inmediatamente puede preguntarle al asistente. El asistente busca en todo el contenido y le ayuda a contestar la respuesta. Obviamente el nivel de satisfacción del cliente sube porque no tiene que esperarse 15 o 20 minutos para que encontrara a la persona que le dijera que era la respuesta correcta. O peor, se le dice cualquier cosa que no le resuelve. Ahora, ¿qué voy de la nueva profesión? Pues resulta que ese material que lee el modelo, hay que curarlo, hay que alimentarlo, hay que estarlo cambiando conforme van cambiando las políticas y van cambiando las cosas, porque lo que funcionaba hace unas semanas ya ahora cambió. Entonces hay que estarlo alimentando. Entonces ahora tenemos un equipo de personas que esa profesión no existía, ahora tienen que estar curando el contenido que está alimentando el modelo matemático que le responde a los agentes. Esa función no existía hace un año. Claro, son nuevos roles que están surgiendo. Son nuevos roles que van surgiendo, ¿no?, a raíz del cambio de la tecnología para servir mejor. Sí, y mira, ese tema, yo me imagino, y ya nos contarás un poquito, de que ustedes están creando nuevos equipos o nuevas áreas o nuevos roles que están ayudando en toda esta transformación. Y eso significa que por un lado estamos automatizando procesos que podían ser muy manuales y muy tediosos y muy lentos, pero por otro lado estamos incorporando nueva tecnología que requiere expertos en diversas áreas, porque a veces, por un lado, por supuesto, está los de ciberseguridad o la gente que trabaja en automatización, en curación de contenido, pero creo que realmente el valor está en todos esos expertos que ya tenemos en nuestra organización, que pueden empezar a iterar con la inteligencia artificial y hacerla única al BAC, en este caso, y darle todo ese expertise, porque ese expertise que ustedes tienen no está en la inteligencia artificial ahorita mismo, es la inteligencia artificial a la que la mayoría tenemos acceso, es de propósito general, tiene información general y está muy bien y ayuda un montón. Pero por otro lado, digamos, también está la transformación de nuestro rol como profesional, como colaborador en una organización. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, en ese sentido, incluso unas recomendaciones. Conforme estas cosas se van automatizando, hay que recordar que el core del ser humano se vuelve todavía más importante, ¿verdad? Las competencias básicas del ser humano. Y en el pasado, por ejemplo, se hablaba mucho de las habilidades duras y las habilidades suaves, o hard skills y soft skills. Entonces, por ejemplo, soft skills era poder comunicarse, poder tener una conversación, etc. Y las habilidades duras eran poder hacer cálculos matemáticos sofisticados, ¿verdad? Así en papel y lápiz. Bueno, yo aprendí cálculo diferencial ya usando calculadora, y cuando hablaba con los señores mayores que yo, pues ellos me decían que lo hacían literalmente con hojas de cálculo a mano, ¿verdad? O sea, ya ahora es una calculadora. Aplicando lo mismo a la inteligencia artificial, ya ahora podemos resolver un montón de cosas con la inteligencia artificial. ¿Qué no cambia? Y yo ahora, en vez de decir habilidades suaves, y este es un concepto que le estoy tomando a unas charlas que escuché muy buenas, le llamaría power skills o habilidades poderosas. ¿Y cuál es para mí una de las más importantes? La curiosidad. Todo buen profesional debe siempre ser curioso. Y curioso en el sentido de estar preguntando, investigando, averiguando,
informándose, probando, experimentando. Y una de las cosas más increíbles que nos presenta el desarrollo actual es que, por ejemplo, ningún país en América Latina es capaz de construir la estructura que necesita para hacer inteligencia artificial. Porque es tan billonario, requiere tantos recursos en energía, o sea, que al final ese dinero va a energía, a data centers, a unas inversiones que son del tamaño de toda América Latina. Y sí, eso lo hace una sola empresa. Y hay 10 empresas que lo están haciendo. En el mundo, exacto. Entonces, que no están acá. Pero ¿qué es lo más increíble? Que de forma gratuita, desde el celular, puedo simplemente bajar a la aplicación Gemini de Google, GPT, Copilot, Grok, y puedo empezar de esa power skill de curiosidad, a empezar a jugar y probar e irme formando personalmente. Puedo tomar artículos que tal vez eran muy densos para mí antes y subírselos al GPT y decirle, ayúdame a entender este artículo. Puedo tomar artículos en inglés y cargarlos al celular y decirle a un Grok, tradúceme eso, hazme un resumen y dame cosas que me sirvan a mí en mi trabajo. Correcto. Así. Entonces, el otro power skills es que salimos de la economía del conocimiento, que el que ganaba más, el que sabía más, el que ganaba más, el que tenía más influencia era el que sabía más. Ahora lo que yo llamo, o lo que se llama la economía de la creatividad, que no es el que sabe más, es el que sabe preguntar mejor, es el que es más creativo. Sí. Porque la pregunta es, ¿qué hago con todas esas herramientas? ¿Qué me imagino con todas esas herramientas? ¿Qué puedo probar con esas herramientas? Entonces es la segunda power skill, ¿verdad? Entonces la curiosidad, la creatividad, y la tercera, ¿verdad?, es el trabajar en equipo. Porque para explotar mejor, exponenciar mejor todas esas tecnologías, hay que hacer esto, hay que conversar, hay que hacer pruebas, hay que trabajar con más personas para sacarle su mejor potencial. Entonces, en vez de ser habilidades blandas, ahora son las power skills, porque las herramientas están. Correcto, sí. Y mira, ese tema de saber hacer las preguntas correctas es bien importante, porque por un lado necesitamos los conocimientos adecuados, por otro lado tenemos que tener esa curiosidad a flor de piel para decir y para preguntar y para explorar más allá de lo convencional. Y un poco en esa línea, por un lado, nosotros podemos ver que con la IA podemos automatizar procesos, ¿verdad? Hacerlos más rápido, más eficiente, etc. Pero también en todo cambio tecnológico, sobre todo cuando es tan disruptivo, si mencionabas el Internet o el teléfono inteligente, no digamos la IA, es súper disruptivo. Y esta nos invita a no solo automatizar lo que ya hacemos, sino también a pensar creativamente en el futuro, en reimaginarnos, en esas cosas que tal vez antes no pensábamos porque no eran viables, porque eran muy costosas o porque simplemente no se nos ocurrían porque no habían las tecnologías adecuadas. ¿Cuál es la perspectiva que tienes ahí con respecto a crear cosas nuevas? O sea, digamos, no simplemente automatizar lo que está, que no es simple, pues, ¿verdad? O sea, tiene su proceso y es parte de lo que vamos, pero esa es como la primera transformación. Después viene una segunda transformación, que es usar estas herramientas de una forma completamente, vamos a llamarlo diferente a como estamos acostumbrados. ¿Qué perspectivas tienes ahí? Sí, y ahí quisiera rescatar, y también una historia un poquito larga. Cuando nació la tecnología móvil, ¿verdad? Antes de eso, y yo tengo la edad para acordarme de eso, muchos de la audiencia también, pero la mayoría seguro que no, uno para hacer una llamada, para hablar con alguien tenía que tomar un aparato que estaba conectado con un cable, marcar un número y llamar a la persona. Darle la vuelta, uno se montaba al carro y si quería hablar con alguien, pues tenía que desplazarse hasta otro lugar donde hubiera un teléfono para llamar a la persona. Eso resulta que para países como África era un reto brutal, no hay que ir tan largo. Para las zonas rurales de nuestros países era un problema súper serio de acceso, porque requería una inversión
grandísima para poder llevar telefonía a cada esquina del país. Bueno, viene la tecnología móvil y los mismos frijolitos permiten al país conectarse en cuestión de 5 años. Y cada persona puede hablar por teléfono cuando quiera, a la hora que quiera. Y ya a una inversión mucho más accesible a la gente. Entonces, ¿a qué voy con eso? De ahí nos movimos al teléfono inteligente. Y entonces hoy prácticamente todos tienen acceso a internet, sea prepago, lo que sea, pero pueden acceder a internet. Y nosotros, por ejemplo, nuestras aplicaciones de banca son gratuitas. O sea, la gente no tiene que consumir tiempo aire, no tiene que pagar en prepago para poder usar nuestras aplicaciones de banca. Entonces ya tiene su banca ahí en el teléfono mientras el teléfono esté encendido. ¿A qué voy con eso? Cuando uno piensa así y dice que África pudo cerrar 100 años de atraso en telefonía en cuestión de una década y dar el salto a que toda la población de África pudiera conectarse al teléfono y pudiera conversar en cuestión de una década, lo que no habían logrado en 100 años. Ahora yo me pregunto para nuestros países de Centroamérica y Panamá, para Guatemala, ¿qué no podemos hacer nosotros en los próximos 10 años con el acceso que tenemos a la inteligencia artificial? ¿Sí? Podemos replantearnos un montón de preguntas de problemas de infraestructura, problemas de la comunidad. Es que podemos empezar a tener esa curiosidad de preguntar, de investigar y trabajar. Claro, el problema no es tener el conocimiento. O sea, diagnósticos para resolver problemas hay los que uno quiera. Y uno le pregunta al IA y te dice 50 formas de resolver N problemas que tengamos hoy en Guatemala. ¿Qué es lo que pasa? No solo saber el conocimiento, son las power skills. ¿Cómo alineo voluntades? ¿Cómo logro consensos? ¿Cómo logro que nos pongamos de acuerdo? ¿Cómo converso con el otro para que hagamos todas esas soluciones que han sido evaluadas? Porque ya el problema no es tener el acceso al conocimiento o a la tecnología. El problema es ponernos de acuerdo para ejecutarlo. Entonces, mi reto para todos es cómo podemos imaginarnos, crear y construir o seguir construyendo la Guatemala próspera que queremos. Con estas nuevas herramientas que nos pueden ahorrar años de desarrollo. Ya no tenemos que esperarnos 100 años. Podemos dar saltos cualitativos de desarrollo aplicando la tecnología. Correcto, sí. Y de hecho, esto me entusiasma muchísimo porque estamos entrando en una era donde los expertos estiman que vamos a tener una superproductividad, pero sobre todo un crecimiento económico a nivel mundial, y países y regiones como Latinoamérica tienen una oportunidad única. Y entonces cada uno de los jugadores en la sociedad, los bancos, la academia, las empresas, tienen por un lado una oportunidad, pero también una responsabilidad de aplicar la tecnología para el crecimiento y la evolución de la sociedad, porque como mencionaba, las oportunidades de crecimiento económico son gigantescas. Y creo que ya has mencionado bastante acerca de lo que puede hacer uno como individuo, digamos, en el sentido de los power skills o de informarse, también de conocer mucho la tecnología, etc. Ahora bien, si pensaras en un joven que está tal vez saliendo del colegio, del bachillerato, o está en los primeros años de la universidad, ¿cuál sería tu recomendación ya con toda esta experiencia, con la perspectiva que ustedes tienen de estar innovando? Porque yo creo que eso es algo muy, muy importante, digamos, dejar esas semillas de curiosidad, pero por otro lado esas pinceladas de conocimiento que le pueda servir de pautas a las nuevas generaciones para su prosperidad. Sí, bueno, yo le diría a los jóvenes, y gracias por la pregunta, que la inteligencia artificial nunca va a sustituir nuestro criterio. Y para tener criterio hay que educarse. Sí. Entonces, no es que la inteligencia artificial, porque todo el tema es que la inteligencia artificial va a sustituir a las personas. No, la inteligencia artificial va a sustituir a los trabajos poco productivos. O repetitivos. Y sobre todo, como yo lo veo, es
con una mentalidad de que la inteligencia artificial va a potenciar nuestras capacidades. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿quiere decir eso que tengo que dejar de estudiar? Jamás. Quiero decir que ahora puedo aprender más rápido, más fácil y de una manera más acelerada, porque tengo las herramientas de inteligencia artificial para crecer y aprender más. Segundo, el criterio lo da la persona. Entonces, ¿qué criterio voy a tener si no me preparo, si no me formo un criterio? Porque al final educarse es educarse para tener un criterio de algo. ¿Y qué significa tener un criterio de algo? Para poder decir, esto es correcto o no es correcto, esto va en una dirección positiva o una dirección negativa, esto, lo que me está respondiendo la inteligencia artificial ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Voy a aplicarlo como me lo está diciendo o voy a cruzarlo con otra información? ¿Voy a buscar diferentes fuentes de información para encontrar la mejor respuesta a mi problema, al objetivo que quiero llegar? Entonces, inteligencia artificial no significa personas tontas. No, inteligencia artificial significa personas mejor preparadas y preparadas de una manera más rápida. Sí, aumentadas. Aumentadas, de hecho me encanta tu concepto. Personas aumentadas por la inteligencia artificial. Entonces, mi recomendación es aprovechenlo para aprender más. Si se los pongo así muy sencillo. A uno en el colegio lo ponían a leer El Quijote de la Mancha. Y El Quijote de la Mancha es la obra cúlmine de la literatura española, ¿verdad? Probablemente los jóvenes de hoy no tienen ni idea de quién es y para qué sirve, ¿verdad? Bueno, con inteligencia artificial ustedes pueden preguntar, después de ver este podcast, meterse en el celular y decir, ¿qué es el Quijote de la Mancha? ¿Quién escribió el Quijote de la Mancha? ¿Por qué es importante el Quijote de la Mancha? ¿Para qué me sirve el Quijote de la Mancha? Y entonces, todo eso lo pueden hacer ahora en media hora. Sí. Ahora, se lo recomiendo, es una lectura además de entretenerse y todo, y se lo recomiendo, es una lectura. Pero bueno, si no quieren, ahí está. Sí. Pero lo que voy es que pueden dar esos saltos. Sí, la velocidad. La velocidad que nos da la capacidad ahora de poder tener esa información, imagínenselo así, es la conciencia colectiva del planeta. Sí. En un celular. Sí. Por ahí dicen que la IA es todos nosotros, es la humanidad. Es la historia de la humanidad. Posiblemente no toda, porque no toda está digital, pero sí representa un buen pedazo de la historia. Súper interesante y gracias por la recomendación ahí para los jóvenes. Y regresando un poco al tema financiero, sí. Vamos a entrar en un par de temas así rapidito. El tema del cripto, del Bitcoin, de los stablecoins. Por un lado, del lado del cripto, pues muchos de los expertos internacionales dicen que el Bitcoin y cierto tipo de monedas cripto prácticamente se están convirtiendo en un nuevo tipo de asset financiero. Sí. Así como lo es el stock o los bonos o las monedas o los commodities. Pues por un lado el Bitcoin ya lo proyectan de alguna forma así. Y por otro lado, el surgimiento cada vez más fuerte, empezando por Estados Unidos, pero tantos otros países de los stablecoins. Entonces, yo sé que estamos en Guatemala y tal vez algunos de esos temas suenan un poco lejanos para mucha de la población, pero me gustaría que nos dieras una perspectiva de qué es lo que ustedes ven de ese lado, porque el tema financiero también está cambiando y se está revolucionando de una forma interesante. Sí. A ver, otra vez, los cómo cambian, pero el qué sigue siendo el mismo. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay unos Nobels de economía que yo aprendí cuando estudié economía, que fundaron la base de lo que hoy en economía llamamos la teoría monetaria. Y la teoría monetaria define qué es el dinero. Eso es uno de los principales, porque es uno de los pilares de la teoría económica moderna. Entonces, el dinero se define como aquello que nos permite tres cosas. Aquello que sirve como medio de cambio y medio de pago. Aquello que sirve como reserva de valor. Por eso la inflación es tan dolorosa. Porque si yo guardo o ahorro y tengo inflación, se va comiendo el valor del dinero. Entonces, aquello que sirve de reserva de valor. Y tercero, aquello que sirve como activo especulativo. Entonces, para que algo sea dinero, tiene que cumplir esas tres condiciones. Que sirva de medio de pago,
que sirva de reserva de valor y que tenga una capacidad, una cualidad especulativa. O sea, que me permita movernos en el tiempo. ¿Qué significa eso? Cuando uno piensa en el quetzal, ¿verdad? El quetzal, los billetes que uno anda en la billetera, uno va a cualquier lugar de Guatemala y te lo aceptan como medio de pago. Entonces cumple la primera condición del dinero. Si uno guarda su salario, la mitad del salario, y lo guarda, cumple la segunda. Es reserva de valor, porque yo guardé 100 quetzales, en un año voy y los saco y los pago y mantiene su condición de valor. Y de alguna manera también es especulativo porque paga tasa de interés, ¿verdad? Si yo meto, depende si la tasa sube o baja, ¿verdad? Entonces hoy me da un valor, si lo deposito mañana me da otro valor, si lo deposito dentro de un año me da otro valor. Depende del momento que yo lo deposite, me paga una tasa de interés diferente. ¿Por qué explico eso? Porque es los principios básicos para evaluar entonces lo que se llama las criptomonedas. Entonces las criptomonedas es un cuasi dinero, ¿verdad? ¿Por qué le digo cuasi? Porque no sirve de medio de pago. O sea, yo no puedo ir con un Bitcoin en mi celular a comprarme un café en Starbucks ahorita. Muy difícil. Es complicado, ¿eh? Hay gente que está tratando de lograr eso. Segundo, no es reserva de valor confiable, porque vos podés guardar criptos, pero hay historias de horror de gente que se le olvidó la clave. Y perdió todo. Y perdió todos los criptos que tenía ahí, porque se le olvidó la clave, porque no reserva valor de manera sencilla y ágil. Y tercero, que eso es lo que a la gente le fascina, es que es especulativo, porque es un activo. ¿Y por qué es un activo? Porque la gente lo valora. Claro. Entonces, ha sido muy popular porque la gente acumula entonces, así como la gente puede decir, bueno, voy a comprarme este terrenito y hoy lo compro a 10 pesos, a 10 quetzales el metro cuadrado y de mi nieto seguro lo van a poder vender a 1000, ¿va? Entonces yo estoy ahí haciendo una reserva de valor que en el futuro, y estoy esperando que se mueva en el tiempo, entonces ahí nos viene el factor especulativo que va a costar 1000 en 20 años o 30 años. Entonces la gente dice, no, entonces ahora en vez de meterlo en mi terrenito, voy a comprar unas criptomonedas. Porque hoy valen 10, mañana valen 50, pero ¿qué pasa? Pasado mañana valen menos 5. Sí, entonces se vuelve totalmente especulativo. Entonces hay gente que gana plata porque compra esa cosa cuando cuesta 10, apenas ve que cuesta 100 lo vende, pero el pobre que lo compró a 100, a las 2 semanas se quedó sin plata y tiene que venderlo a 5. Entonces perdió 95. Entonces por eso se llama especular, porque alguien gana y alguien pierde en el valor en el tiempo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Eso son tecnologías que van evolucionando, pero hay que entender si es un activo o si es dinero. Y esas cosas no son dinero. Entonces, si uno va a meterse en esos mundos, tiene que entender que es altamente especulativo, es decir, altamente riesgoso. Y entonces uno no puede poner el patrimonio de la familia ahí, no puede poner la comida de la semana entrante, no puede poner los ahorros de mis hijos en esa cosa. Ahora, si quiero aprender y soy curioso, voy a decir, tengo 100 pesos, si pierdo 10 no pasa nada. Entonces, bueno, meto 10 pesos a ver qué pasa. Pero no me emociono si gano 100, porque, entonces voy a poner los otros 90 y los voy a meter porque me va a ganar 100. No, probablemente los pierda también. Es como un casino. Sí, siempre, porque son activos especulativos. Entonces, ese es el tema y por eso el sector regulado, el sector formal, cuidando los riesgos y cuidando los ahorros de la gente, no se mete en eso. O sea, los bancos somos, y los reguladores también, sobre todo en Centroamérica y Panamá, no estamos preparados. Los clientes vemos que no están preparados para entender esas diferencias de qué es dinero y qué es especulativo, qué son activos especulativos. Ahora, y ya termino con esto mis comentarios, ¿qué le da su solidez al dinero? Es bien interesante y con eso ya termino. No se lo da el oro o no se lo da el respaldo, se lo da el valor que le da quien emite ese dinero. Entonces, ¿por qué el dólar es la moneda dominante del mundo? Porque lo emite el país más rico del planeta, porque lo emite el país más desarrollado del planeta, porque lo emite el país más innovador del planeta, que es los Estados Unidos. ¿Por qué no transamos en otras monedas? ¿Por qué no transamos en pesos venezolanos?
porque no creemos en la capacidad y la economía y el respaldo de la economía de Venezuela. ¿Ah? Entonces, eso es lo que le da confianza. Entonces, los stablecoins es que el gobierno de Estados Unidos y algunas economías de las más grandes del planeta, los bancos centrales, están diciendo, bueno, si emito billetes, podría emitir este tipo de monedas. ¿Cuál es el reto? Que sirva de medios de pago y que sirva que sirva de acumulación de valor. Entonces, cuando esas economías se vayan moviendo hacia ahí, se va a popularizar el uso de las monedas. Pues perfecto, creo que esa ha sido una excelente respuesta y sobre todo muy aleccionadora en cuanto a una perspectiva real de lo que es tal vez el buzz o digamos el entusiasmo por las cripto, pero por otro lado pues la realidad. Pues con esto pues terminamos, Eric, te agradecemos muchísimo, creo que ha sido una conversación muy amena y estoy seguro que toda la audiencia estará muy contenta de haber escuchado y haber aprendido mucho. No, muchísimas gracias a ti, a la Universidad Galileo y en ese sentido mi último mensaje es aprovechemos, mantengamos esa curiosidad, esa hambre de aprendizaje, de conocer y más que temer al cambio, abracémoslo con prudencia y con seguridad. Bueno, ya saben, más que temer al cambio es abrazarlo y con prudencia y seguir adelante innovando. Gracias.